Cuando Carlos Alcaraz afirmó con rotundidad que su principal objetivo en este 2026 era ganar el Open de Australia, era consciente de la gran presión que se había metido, era consciente de todas las opiniones que iban a haber en contra de él después de haberse desprendido de Juan Carlos Ferrero. Sin embargo, pese a que toda la rumorología indicaba que Carlos Alcaraz había cometido un gran error al desprenderse de su entrenador desde hace 7 años, las sensaciones que está demostrando el propio Carlos Alcaraz en este Open de Australia son inmejorables. Hoy acaba de vencer por 3 sets a 0 al tenista australiano Alex de Minaur en una actuación estelar, una actuación que ha recordado al mejor Alcaraz del año pasado, que has logrado superar la barrera de los cuartos de final por fin en el Open de Australia y que se medirá al alemán Alexander Zverev en semifinales. Bienvenidos un día más al canal de Tenis en Corto, un canal donde vamos a hablar hoy sobre la magnífica victoria que acaba de terminar de Carlos Alcaraz frente al tenista australiano Alex de Minaur en los cuartos de final del Open de Australia. Un Carlos Alcaraz que se ha mostrado muy solvente, muy disciplinado, muy concentrado en todo el partido y llega por primera vez a las semifinales del único Grand Slam que le falta. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si confías en Carlos Alcaraz y que va a lograr ganar el Open de Australia, si crees que va a doblegar a Alexander Zverev en semifinales, tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal, la segunda es dejar un buen like y compartir este vídeo con el mayor número de personas para que este canal siga creciendo como lo está haciendo ahora, y desde aquí yo os lo agradezco. Y la tercera, que me dejéis un comentario sobre vuestras opiniones del partido que acaba de concluir de Carlos Alcaraz y sobre vuestras expectativas con respecto a ese partido de semifinales frente al alemán Alexander Zverev. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz ya no solo se enfrentaba a Alex de Minaur en estos cuartos de final, sino que se enfrentaba a su propia historia, puesto que era la tercera vez que llegaba a estos cuartos de final de este Grand Slam y nunca había logrado llegar a semifinales. Sin embargo, hoy por fin ha roto ese maleficio que tenía con este Grand Slam, ha roto ese maleficio de los cuartos de final y la verdad es que lo ha hecho en un partido sobresaliente, en el mejor partido de este 2026 para Carlitos, en un partido totalmente brutal, totalmente solvente, un partido donde el revés la verdad es que le ha funcionado de maravilla. Quizás el saque ha sido lo peor que ha tenido Carlos Alcaraz, sobre todo el primer saque, pero el segundo saque le ha funcionado de una forma increíble y ha ganado un partido que parecía bastante complicado en el primer set con una facilidad totalmente pasmosa. Hay que tener en cuenta que Alex de Minaur llegaba a estos cuartos de final sin perder ni un solo set, enfrentándose a grandes rivales como el estadounidense Tiafoe o Alexander Bublik en los octavos de final. Mostraba un tenis muy solvente, muy eficaz, muy seguro, con una gran defensa y por lo tanto se presuponía que le podía complicar mucho las cosas al tenista del Palmar. Y eso es lo que ha pasado sobre todo en el primer set. Un primer set donde Carlos Alcaraz ha comenzado mandando, poniendo un ritmo vertiginoso, logrando 5 winners en menos de 2 juegos, lo cual se presuponía que iba a ser un partido donde Carlos Alcaraz iba a mostrar todo su talento, todo su tenis. Y así ha sido, ¿no? Ya que en los primeros juegos Carlos Alcaraz ha puesto 3-0, pero en ese momento, cuando parecía que ya tenía dominado el primer set, ha despertado a Alex de Minaur, un Alex de Minaur que de repente parece que se ha convertido en el Novak Djokovic de los mejores tiempos, mostrando una defensa y una solidez desde fondo de pista que la verdad es que estaban asustando y ha logrado pues igualar el partido a 3-3 y la verdad es que yo pensaba que Carlitos Alcaraz podía perder aquí el primer set porque estaba viendo a un Alex de Minaur totalmente irreconocible desde mi punto de vista, ya que estaba mostrando el mejor tenis yo creo de su carrera, haciendo grandes puntos con una derecha que le funcionaba de maravilla, con unas defensas
como os he comentado, propias del mejor Novak Djokovic. Y la verdad es que el partido se antojaba en ese momento bastante complicado para el propio Carlitos. Sin embargo, Carlos Alcaraz ha logrado mantener su saque en el séptimo juego, se ha puesto 4-3 por delante y cuando al restado en el octavo juego, Alex de Minaur ha logrado conseguir el break. Todo parecía pues que esa rebelión que había tenido el tenista australiano se había apagado, ya que se había puesto 5-3 por delante el tenista del Palmar en este primer set. Pues nuevamente el tenista australiano ha vuelto a sacar su mejor versión, ha respondido con un contrabreak y se han llegado a poner 5-5. Un set que estaba totalmente parejo, con un Alex de Minaur increíble, jugando de forma estupenda, sobre todo desde el fondo de pista, poniendo en muchos apuros a Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que se comunicaba más de la cuenta o por lo menos más de lo que habíamos visto en este Open de Australia con su banquillo, siempre desde un tono positivo, siempre desde la concentración, sin desconectarse del partido, mostrándose muy serio y sobre todo afrontando pues esas situaciones que le ponía el tenista australiano de una forma sensacional, de una forma solvente. Y al final, pues en el duodécimo juego ha logrado romper a un Alex de Minaur que, como os he dicho, ha jugado yo creo el mejor tenis de su carrera y aún así no le ha valido para ganar a Carlos Alcaraz un set que después ha sido el más clave o el más importante para el devenir del partido. Este primer set, que ha durado 57 minutos, la verdad es que ha sido una batalla brutal entre dos de los mejores tenistas del mundo. No olvidemos que Alex de Minaur es la sexta mejor raqueta del mundo y así lo ha querido demostrar ante Carlos Alcaraz. Aunque sin embargo yo creo que al final se ha venido abajo cuando se ha dado cuenta de que pese a haber mostrado el mejor nivel de toda su carrera, no ha sido suficiente para doblegar a Carlos Alcaraz, lo cual habla del tipo de tenista que es Carlos Alcaraz, de cómo está afrontando esas situaciones complicadas que les están viniendo en este Open de Australia, de cómo ha madurado Carlitos Alcaraz y cómo está sabiendo gestionar sobre todo esas situaciones complicadas, qué psicología, qué madurez está mostrando, qué responsabilidad en su tenis y la verdad es que pues se dispara la ilusión, ¿no? Con el tenista del Palmar después de este primer set. Los dos sets posteriores, la verdad es que han venido marcados, ¿no? Por esa batalla psicológica que ha ganado Carlos Alcaraz a Alex de Minaur en ese primer set y no han tenido mucha historia, aunque hay que destacar que el nivel que ha mostrado Carlos Alcaraz en esos dos sets posteriores a este gran primer set, la verdad es que son dignos de admirar, sobre todo porque ha mantenido el mismo nivel, la misma intensidad, el mismo físico, un físico que yo creo que asusta, es el mejor físico que le he visto a Carlos Alcaraz en su carrera deportiva, con una gran rapidez y una movilidad de piernas asombrosas, sin descuidar, por supuesto, todo ese talento que atesora, todos esos puntos mágicos que tiene guardado en la chistera y que le han permitido, ¿no? Pues al final mostrar al público australiano por qué es el número uno del mundo. Los otros dos sets los ha ganado con mucha facilidad, 6-2, 6-1, cuando parecía que podía haber quizás cierta rebelión por parte del tenista australiano cuando tenía algunos puntos de break. La verdad es que Carlitos ha sabido gestionarlos de forma muy eficaz, muy sensata, muy serena, con una tranquilidad que ya os digo asusta y que demuestra que ha venido a este Open de Australia a ganarlo y ya se ha metido en semifinales con lo más importante, sin conceder ningún solo set, lo cual demuestra, ¿no?, el nivel tenístico actual al que está Carlos Alcaraz y la enorme diferencia que hay con respecto al resto de tenistas, a excepción de Jannik Sinner y Novak Djokovic. Una de las cosas a destacar, sobre todo de este partido, ¿no?, más allá de la mentalidad que ha tenido Carlos Alcaraz, del gran físico que ha mostrado y sobre todo del nivel tenístico que ha ofrecido en la Rod Laver Arena, es que, por ejemplo, no ha tenido un gran primer saque hoy, no ha estado en unos grandes porcentajes como sí venía haciendo en el resto de las rondas previas y la verdad es que pese a que no ha mostrado un gran primer saque, el segundo saque sí que le ha funcionado bastante mejor que el primero y ha logrado solventar un partido que, como os digo, parecía en los instantes iniciales que podía ser mucho más
complicado de lo que se preveía, pero finalmente pues Carlos Alcaraz, pese a no estar con su mejor servicio, ha logrado sacar su mejor tenis, ha logrado barrer de la pista a un Alex de Minaur que venía con una confianza tremenda después de no haber perdido ni un solo set, y la verdad eso demuestra, ¿no? Pues que Carlos Alcaraz está un nivel o dos por encima de todos estos tenistas, y que está claro que yo considero que parte como favorito ya no solo en las semifinales, sino también en la final, porque no olvidemos que hoy, por ejemplo, sí que jugaba en unas condiciones de pista que no lo había hecho desde el primer partido, desde la primera ronda contra Dan Walton, ya que siempre había jugado en la sesión matinal, en la sesión de mañana, mientras que hoy, que le ha tocado la sesión diurna, en unas condiciones muy diferentes a los que venía afrontando el resto de partidos, pues ha mostrado un Carlos Alcaraz muy solvente, cambiando su estilo de juego, más bien sobre todo su derecha, pegándola más plano, lo cual demuestra la versatilidad que tiene el tenista del Palmar y cómo se ha trabajado en esta pretemporada con Samu López y con su propio hermano. Una pretemporada que ha tenido que ser salvaje ya no solo a nivel tenístico, sino a nivel físico, porque es que las cualidades que está demostrando en este Open de Australia, la verdad es que a mí me han sorprendido para bien. Su próximo rival en semifinales va a ser el tenista alemán Alexander Zverev, que hoy ha ganado 3-1 al tenista americano y a la gran revelación y sensación del torneo Lerner Team. La verdad es que Alexander Zverev se ha salvado prácticamente por un primer saque que ha sido espectacular, donde ha logrado 26 seises en el partido, y lo cual ha permitido, sobre todo pues en esos momentos complicados del partido frente al tenista americano, sacar adelante sus servicios. Un tenista alemán que ha venido con muchas dudas, que nadie sabía realmente si podía pelear por llegar a la final o incluso a estas semifinales, y la verdad es que se ha colado nuevamente en estas semifinales, aunque como os digo, desde el fondo de pista en el partido de hoy la verdad es que ha tenido muchos problemas y ha sido dominado por el tenista americano. Sin embargo, Alexander Zverev ya sabe lo que es ganar a Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Lo hizo en el año 2024 en cuartos de final, cuando le doblegó en 4 sets, con lo cual estamos hablando de que es un rival muy duro, pero que Carlos Alcaraz lógicamente parte como favorito, y más teniendo en cuenta las grandes sensaciones que está mostrando en este Open de Australia, ya no solo a nivel tenístico, porque eso sí que lo presuponíamos, sino sobre todo a nivel mental y a nivel de madurez y de concentración que está reflejando el tenista del Palmar en todos sus partidos y en los momentos sobre todo más complicados que está teniendo que afrontar. En definitiva, se prevén unas semifinales bastante chulas, bastante igualadas, aunque sí que considero que Carlos Alcaraz parte como gran favorito, como principal favorito, sobre todo por el nivel tenístico que ha mostrado y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, esas dudas que tiene Alexander Zverev en el juego de fondo de pista. No hay que olvidar que el alemán es el número 3 del mundo, que posee un gran saque, que ha ganado a Carlos Alcaraz en el Open de Australia, pero que quizás no está a ese nivel que mostraba en el año 2024, y sobre todo habrá que estar muy pendientes también del nivel mental y psicológico del tenista alemán, que es al final el punto que más tiene que mejorar en su carrera si quiere realmente aspirar a ganar estos Grand Slam. Un punto mental y psicológico que Carlos Alcaraz ha mejorado con creces con respecto a años anteriores. La verdad es que estamos viendo un Carlos totalmente diferente y que va con todo a por este Open de Australia, que le permitiría ser el tenista más joven de la historia en ganar los 4 Grand Slams. En definitiva, Carlos Alcaraz llega a las semifinales del Open de Australia sin conceder ningún solo set, habiendo dominado todos los partidos desde el inicio con una rotundidad pasmosa, con un nivel de juego brutal, con un revés que es una maravilla verlo, con un gran saque, una derecha que sigue siendo espectacular, para mí la mejor del circuito, y una madurez y una concentración increíble, totalmente diferente a lo que habíamos visto en años anteriores. Un Carlos Alcaraz que ya es un adulto, que ha madurado,
que ya es responsable de todo su nivel tenístico y que asusta a cualquier oponente en este Open de Australia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te ha parecido este partido sobresaliente de Carlos Alcaraz y cuáles son tus expectativas con respecto al partido de semifinales contra el alemán Alexander Zverev. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.